En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante las últimas meditaciones hemos acompañado al Señor en los hitos más importantes de su vida, del inicio de su vida temporal. Le acompañamos en Belén, en su nacimiento, y después en Nazaret, en la vida de la Sagrada Familia. Damos ahora un paso cronológico, cuando ya el Señor sale de la casa de María, cuando ya ha fallecido San José, y comienza su vida pública. Y para este primer rato de oración os propongo que acompañemos a Jesús en una jornada completa de su vida apostólica. Es decir, que recorramos las 24 horas del día que transcurrió un día normal en la vida de Cristo, y de esta manera sepamos a qué dedicaba el tiempo, de quién se rodeaba, cuál era su tarea, para ir descubriendo, y esto es lo más importante de todo, matices, aspectos de su personalidad y de su corazón. Como recordáis, la gracia que le pedimos al Señor al inicio de estos ratos de oración es la del conocimiento interno de Cristo. Señor, que vaya descubriendo cómo eres tú, que vaya descubriendo quién eres tú, para que descubriendo esas riquezas de tu corazón, vaya cada vez más aficionándome a ti, creciendo en la amistad contigo y amándote, queriéndote más, para que llegue a ser un buen discípulo tuyo. Sobre esta meditación de la vida apostólica de Cristo, de su vida pública, hay muchos pasajes que pueden serviros de ayuda. Yo me detendré exclusivamente en uno de ellos, que comentaremos despacio, pero os adelanto ya otros por si este que yo comento no fuera el que más os ayuda. Por ejemplo, podría ayudaros a algunos leer despacio el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús explica que Él es el buen pastor que cuida de las ovejas y que da la vida por ellas. Leyendo este pasaje, esta enseñanza de Jesús, uno puede descubrir que aquel de quien está hablando es de Él mismo, y puede ir descubriendo cómo es la delicadeza con la que el Señor cuida de nosotros y cómo es la ternura con la que, como buen pastor, apacienta a su rebaño. También podría servir a otros el leer despacio Marcos 10, 13, 16. Es un pasaje precioso en el que Jesús está predicando, se acercan unos niños y los apóstoles los apartan como para que no molesten, para que no estorben. Y Jesús llama la atención a los apóstoles y les dice: dejad que se acerquen a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios. De modo que el Señor no va esperando simplemente que le sigan las personas más célebres o más notables de la sociedad de su tiempo, sino que tiene predilección para los enfermos, para los niños, que a veces para esos mayores resultaban un cierto estorbo, también para las personas que están más perdidas, la delicadeza del Señor con aquellos que le necesitamos más. O podría serviros a otros, y es un pasaje precioso, Lucas 9, 40, 48, donde nos cuenta el evangelista cómo atiende el Señor a algunos enfermos, o también cómo atiende a otros pecadores, en Lucas 5, 29, 32, o en Lucas 7, 36 a 50. O incluso, si alguno lo desea, puede serviros leer Lucas 7, 11, 17, pasaje en el que Jesús resucita al hijo de una pobre viuda, que después de haberse quedado sin esposo, también perdió a su propio hijo. Y el Señor, con una ternura exquisita y con una compasión preciosa, se acerca a esta mujer, se compadece de ella y resucita a su hijo para que esta mujer no quede del todo sola. Bien,
Cualquiera de estos pasajes os permitirá adentraros haciendo composición de lugar en la escena del Evangelio. Os animo a que, como hemos dicho anteriormente, veáis quiénes son los personajes, escuchéis qué es lo que dicen y que todos estos rasgos que vayáis captando con los sentidos de la imaginación y que la ayuda de Dios y de su gracia vaya despertando en vosotros el conocimiento del interior de Jesús. Como os dije al inicio, lo que más nos interesa en este momento no es acumular datos y terminar haciéndonos una enciclopedia sobre los pasajes más célebres de Jesús, sino ir descubriendo qué nos muestra esto de su personalidad, qué rasgos de su carácter, de su temperamento, ponen de manifiesto estos pasajes del Evangelio, para de este modo ir descubriendo la riqueza insondable de su corazón. Al final, la conclusión a la que uno puede llegar leyendo despacio es que cuando decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, lo decimos no simplemente porque sea una tradición que tenemos que mantener, sino porque es así, es Dios hecho carne y es verdadero hombre. Quizá me atrevo a decir es el único verdadero hombre, en el sentido de que es la persona en quien más brillan estos rasgos de profunda humanidad, de misericordia entrañable, de fortaleza ante las dificultades, de compasión por las personas que sufren, de sinceridad, de lealtad a la amistad. Todo esto nos muestra la riqueza de Cristo, que es el hombre mejor que ha pasado por nuestro mundo y que es Dios mismo que se hizo hombre para estar con nosotros. Bien, me detengo ahora en uno solo de los pasajes del Evangelio y lo comentamos despacio. Tomo la Sagrada Biblia, como os animo a hacer vosotros también en cada uno de estos ratos de oración, y voy a comentar un pasaje que tenemos en el Evangelio de San Marcos, concretamente en Marcos 6, del 30 al 42. Tomo este pasaje porque nos permite seguir a Jesús durante casi 24 horas, porque nos permite acompañarle una jornada completa. Pero como os decía, cualquier otro puede ayudaros, puede serviros. Y comienzo leyendo. Dice el Evangelio: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Podemos imaginarnos la escena. Jesús ya ha elegido a los apóstoles, ha formado un grupo, el de los 12. Estos 12 van a suplantar de alguna manera las 12 tribus de Israel. Jesús está fundando un nuevo pueblo, una nueva nación que ya no está limitada a las fronteras específicas de Palestina, sino que estará extendida por el mundo entero. Ese nuevo pueblo es la Iglesia. Como 12 fueron las tribus de Israel, 12 son los apóstoles. Y en este pasaje nos dice que se reunieron para contarle lo que habían hecho, porque Jesús, después de irles formando, ya les empieza a ir enviando de dos en dos, a que ellos vayan haciendo sus primeras prácticas apostólicas, podríamos decir. Han visto a Jesús predicar, le han visto hacer milagros, le han visto atender a cientos de personas, y ahora Jesús les envía a ellos de dos en dos y les dice: pues adelante, ahora vosotros, decidle si queréis a la gente de esta localidad, de este pueblo, de aquella otra ciudad, que voy a estar aquí mañana, que vengan a verme todos los que quieran, que estaré encantado de atender a todas las familias. Y ellos, haciendo caso a Jesús, comienzan estas prácticas apostólicas. Y entonces vinieron y le contaron lo que habían enseñado. La escena es preciosa. El Señor les está esperando y se alegra muchísimo de que vuelvan. Y cada uno cuenta cómo le han ido las cosas. Y algunos vendrían entusiasmados diciendo: Señor, van a venir a verte cientos de familias de esta ciudad, hay un interés extraordinario, a los primeros que hemos hablado de ti se lo han ido contando a otros, esto es maravilloso, está dando muchísimo fruto, es excelente lo que está ocurriendo. Y otros quizá vendrían pues menos optimistas, diciendo: hemos recorrido pueblos enteros, pero no nos han hecho mucho caso, Señor. Quizá venga una familia, pero nos ha dicho que ya verán. Y en algún caso, incluso puede ser que encontraran los apóstoles oposición,
que encontraran personas que les dijeran pues que Jesús de Nazaret no era el que ellos estaban diciendo y que un fariseo les había dicho que era un farsante. En fin, cada uno viene contando lo que le ha sucedido en su apostolado. Y el Señor les acoge a todos, escucha a todos con sumo agrado, les está muy agradecido porque Jesús sabe que han marchado por los pueblos porque le quieren y porque ya participan estos apóstoles de sus ansias redentoras, de su deseo de salvar a todas las almas. La escena es maravillosa. Y nos dice el Evangelio, Él entonces les dijo, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. ¡Qué preciosidad! De modo que el Señor no les trata como si fuera el jefe de una empresa. Les dijera, muy bien, habéis hecho vuestro trabajo, tomad vuestro sueldo, vuestra nómina y marchaos a casa. No, el Señor les trata como amigos. Y además de pedirles que evangelicen, está preocupado por cada uno de estos colaboradores suyos y porque coman, porque descansen, porque humanamente encuentren también pues, la satisfacción de encontrarse entre amigos. Yo creo que este es un rasgo importante. A veces nos hacemos una idea un poco confundida de Dios, ¿verdad? Como si al Señor solamente le importara pues que vivamos sin pecados y que lleguemos al cielo y todo lo demás no le importara. Y no es así. Jesús en este pasaje que acabamos de escuchar dice que les dijo, venid a descansar un poco, porque andaban fatigados, porque no tenían tiempo ni para comer. De modo que al Señor también le preocupa que ellos estén descansados, contentos, tranquilos, que coman, que disfruten. Es precioso eso. Al Señor le preocupa nuestra vida espiritual y también le preocupa nuestra vida corporal. Todo lo tuyo le importa. Si estás sano, si has conseguido por fin un empleo, si te va bien con esa novia con la que empezaste a salir hace unos meses, si estás logrando tus objetivos en tus estudios en la universidad, todo lo tuyo le importa. No hay que pensar que al Señor solamente le importa una faceta de tu vida, un aspecto de tu vida, que son tus actos de piedad, en absoluto. Todo lo tuyo le importa. Y esto nos manifiesta la profunda delicadeza y ternura del Señor y su profunda humanidad, que es que los quiere de verdad, no los utiliza, no pretende que los apóstoles trabajen para Él y después se olvida de ellos. No, es su amigo. Y entonces nos dice el Evangelio, y se fueron en la barca a un lugar solitario. La escena me parece que es enormemente bucólica y preciosa, ¿verdad? Cerrando los ojos uno puede imaginarse el lago de Tiberíades, que es tan grande casi como un mar, y allí estos 12 apóstoles con Jesús descansando. Jesús, que conoce que hay una cala, una playita en no sé qué extremo del lago, les ha marcado una dirección, hay 2 que van remando, podéis imaginaros, y los demás están descansando. Han pasado toda la mañana yendo por los pueblos y ahora el Señor les anima a descansar. Y a mí me gusta imaginármelos, pues unos tumbados sobre la cubierta de esa barca y 3, 4, 6 remando, pero van haciendo turnos para que puedan descansar otros. Y hay un silencio precioso en esa barca. Algunos se han tumbado para tomar el sol, están descansando apaciblemente y solamente se oye el rumor de las olas y del viento y están pasando una sobremesa después de haber comido algo maravillosa. Aquello debió ser como un anticipo del cielo, porque estar entre amigos con Jesucristo en la soledad del lago, con el sol sobre sus frentes, pues debía ser excepcional, ¿verdad? Pero mirad lo que sucede entonces, y es que les vieron marcharse
y muchos cayeron en la cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Así que ellos piensan, qué maravilla, vamos a tener una tarde para descansar con Jesús y para estar juntos. Y no saben que la gente se ha dado cuenta de que Jesús se ha subido con los apóstoles en la barca, y entonces están todos por las orillas de ese lago, que tiene un perímetro de muchos kilómetros, andando o corriendo en la dirección de esa playita, de esa cala, donde iban todos a descansar. Y lo cierto es que cuando llega la barca, ya les están esperando allí, ¿verdad? La escena es un poco cómica también. Entonces dice que al desembarcar vio mucha gente. Imaginaos el momento. Algunos estaban tumbados en la barca tomando el sol y tal vez ya dormidos, echándose una siesta. Y la barca llega, toca tierra, y con ese golpe se despiertan. Levantan la cabeza los apóstoles, y ¿qué se encuentran? No esa playa paradisíaca que esperaban para descansar, sino cientos, miles de personas que están llamando a Jesús. Jesús, aquí, por favor, escúchame, tengo un hijo enfermo, atiende a mi mujer, quítame de encima a esta suegra, lo que sea, ¿no? Y entonces se quedan sorprendidos estos apóstoles diciendo, ¿pero de dónde ha venido toda esta gente? ¿Pero cómo han llegado aquí? ¿Pero quién les ha llamado? ¿Quién les ha contado que íbamos a venir a este sitio a descansar? Y ahora asombraos de lo que nos dice el Evangelio. Dice, al desembarcar Jesús vio mucha gente y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Este detalle es asombroso. Quizá para los apóstoles ha sido una mala noticia que esa playa donde iban a descansar esté llena, abarrotada de cientos de personas que no les van a dejar descansar, como es natural. Pero Jesús no se enfada de que hayan venido, sino que, como nos dice el Evangelio, sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Tal vez para los apóstoles todas esas personas son, más trabajo. Llevábamos toda la mañana hablando a la gente por los pueblos, y ahora por la tarde que venimos a descansar, más personas y más gente y más familias a las que atender. Pero a Jesús le llega al corazón la situación de tantas personas que se encuentran solas, sin esperanza, que están como ovejas que no tienen pastor. La imagen es dramática. Las ovejas son animales muy buenos y de hecho muy inocentes, tan inocentes que son un poco bobas, en el sentido de que si no van juntas, si no se unen a un redil, si no hay un pastor que las apacienta, se despistan y se alejan y terminan enredadas en unas zarzas o devoradas por un lobo. Bueno, pues ¿cuántas personas hay que están como ovejas sin pastor? Personas que son buenas y que son nobles, que tienen intención de aprovechar la vida y de agradar a Dios, pero que no encuentran nadie que les oriente, que les guíe, que les cuide, que les proteja. Eso es estar como ovejas que no tienen pastor. Hoy en día vivimos en ciudades que son muy populosas, algunas tienen varios millones de habitantes, y puede dar la impresión de que estamos muy acompañados porque siempre hay gente en el edificio de enfrente, en el comercio de más allá, en la escuela de tus hijos, en tu trabajo. Pero sin embargo, aunque haya una sociedad tan numerosa, tan abundante, una sociedad tan masificada, sin embargo hay muchas personas que se siguen sintiendo solas y que tienen esta impresión, la de que están como ovejas sin pastor. ¿Quién podría aconsejarme lo que debo hacer? ¿Quién podría ayudarme en mis dificultades? ¿A quién le interesan los sufrimientos que estoy pasando? Eso es sentirse como oveja sin pastor. Y dice que Jesús sintió compasión de ellos.
también esto es un asunto como para reflexionar, ¿verdad? Sería equivocado pensar que el Señor mira el mundo con indiferencia, y de esto ya os he hablado anteriormente. Pero también es equivocado pensar que Dios mira el mundo juzgándolo y rechazando ese extravío de tantas personas, como si el Señor mirara nuestro mundo con desafecto, con desdén y pensando, vaya sociedad pecadora que hay en nuestro tiempo y cuánta gente perdida que hace barbaridades. No es así la mirada del Señor. La mirada del Señor es mirada de compasión. Que hay muchas cosas en nuestro mundo que funcionan mal, es cierto. Que hay personas que hacen mucho daño a otras personas, también es verdad. Que estamos deshumanizando nuestro mundo y aceptando como algo normal el acabar con los niños antes de nacer, el inyectar a los ancianos y enfermos en Europa un veneno para quitárnoslos de encima. Todo eso es cierto, que hay un extraordinario comercio de armas, muchos conflictos bélicos en activo, unas redes de prostitución extraordinarias y verdaderamente nefastas. Todo eso es verdad, que hay manipulación de las conciencias, que hay corrupción en buena parte de la clase política, que hay violencia en muchas naciones. Todo eso es verdad. Pero cuando el Señor mira el mundo, no lo mira con asco, o poniendo distancia, o como exigiéndonos que o empezamos a ser buenos o Él nos terminará castigando. No es una mirada desafiante ni amenazadora, es una mirada llena de compasión. El Señor está pensando, ¿cómo me gustaría ayudaros? ¿Cómo me gustaría que me abrierais un espacio en vuestras familias y en vuestro corazón para poder enseñaros a vivir y para poder acompañaros en todos vuestros sufrimientos? La mirada del Señor sobre nuestro mundo es, por tanto, mirada de amor, de amor. Y eso es conmovedor. Continuamos leyendo. Dice que Jesús sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y que se puso a enseñarles muchas cosas. Antes veíamos que al Señor le preocupa todas las dimensiones y facetas de nuestra vida. Que los apóstoles coman, que descansen, que estén a gusto, que disfruten. Pero naturalmente al Señor le preocupa mucho que nos formemos, que descubramos la verdad, que es Él, que aprendamos a vivir, que caigamos en la cuenta de la bondad de Dios, del sentido de la vida, de las cuestiones más importantes que debemos tener claras, ¿no? Una persona va dejando de ser oveja que no tiene pastor cuanta más formación y formación más sólida va adquiriendo. Ser personas de sólidas convicciones nos permite librarnos de muchos lobos. Ser personas que tienen, como solemos decir, la cabeza amueblada, las ideas en su sitio, que saben distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Y por eso Jesús les enseña muchas cosas. De modo que tampoco hay que pensar que al Señor solo le preocupe llenarnos el estómago y que descansemos y lo pasemos bien, sino que le preocupa nuestro bien integral. Y nuestro bien integral es nuestro cuerpo y nuestra alma. Es que comamos, descansemos y también que lleguemos a adquirir una sólida formación y que lleguemos a tener unas convicciones morales, religiosas, sólidas, de modo que sepamos conducirnos en la vida por el camino correcto. Al Señor le interesa la salvación de las almas.
Y esta salvación de las almas no es solo que al morir lleguemos al cielo, sino también que en esta vida, aquí en este mundo en el que estamos, vivamos con salud interior. Salvación de las almas es también que nuestra alma viva en gracia de Dios y en paz, que por dentro vivamos con salud espiritual. Y para eso el Señor les fue enseñando, como estamos escuchando. Y entonces dice que era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Me parece que esta frase tiene algo de cómico. Los apóstoles habían estado toda la mañana predicando y por eso Jesús se los había llevado a descansar. Pero lo cierto es que no descansaron más que unos minutos y ahora llevaban toda la tarde atendiendo a esos cientos o miles de personas que habían aparecido desde la orilla del lago para ver a Jesús. Se ve que los apóstoles están ya cansados de tanta gente, cansados de emplear todo el día en acompañar a las personas. Y por eso le dicen a Jesús esta frase que suena un poco a disculpa. Le están diciendo: bueno, Señor, ya es muy tarde, estas personas se tendrán que ir a su casa, que se vayan, otro día que vuelvan ya a verte, pero ahora ya, pues que se marchen. Como decimos en España, cada oveja con su pareja y cada mochuelo a su olivo, que se vayan y que nos dejen descansar, ¿verdad? Y el Señor, en lugar de hacerles caso, lo que les dice es: dadles vosotros de comer. Ellos se quedan sorprendidos y le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Pensarían los apóstoles: sí, hombre, pero bueno, qué barbaridad, todo el día atendiéndoles, haciéndoles caso, asistiéndoles, acompañándoles, estamos ya agotados y encima ahora vamos a tener que emplear nuestro dinero en darles de comer. Pero bueno, Señor, ¿qué te has creído? Estás pidiéndonos que seamos demasiado buenos. Terminaremos el día extenuados y encima empobrecidos, porque nuestros ahorros los emplearemos en dar de comer a toda esta gente. Si fueran 3 o 4, no pasaría nada. Yo le parto mi comida por la mitad y se la doy. Pero aquí hay cientos de personas. ¿Te has vuelto loco, Jesús? ¿Cómo vamos nosotros a darles de comer a toda esta gente? Y entonces Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Y entonces les mandó que se acomodaran y Él hizo el milagro de esta multiplicación de los panes. ¡Qué impresionante! El Señor les ha atendido, les ha enseñado a todas estas personas y no quiere que marchen a casa con el estómago vacío, sino que antes de que vuelvan va a resolver incluso pues su sustento, va a resolver incluso que puedan cenar antes de volver a su hogar. ¡Qué delicadeza del Señor! ¡Qué ternura! ¡Qué corazón! ¡Qué pendiente está el Señor de todo y de todos! Y no pierde detalle. Es maravilloso todo esto, también por otro motivo, y es que lo que vamos descubriendo del corazón de Jesús en el Evangelio no es algo del pasado. Bueno, pues que Jesús era muy bueno. No. No es algo del pasado. Ese estilo que tiene el Señor de ser, ese modo que tiene de atender a los demás, no es solo cómo era Él, sino cómo sigue siendo en el presente. Jesucristo es así también hoy en día, preocupado por cada persona, interesado por todas las facetas de nuestra vida personal, y tiene tantas delicadezas, tiene tantas ternuras, tiene tantos detalles de su amor con nosotros. En el fondo nada se le escapa, está pendiente de todo, está atento a todos. Y si tenemos los ojos abiertos
con esa mirada limpia de los pastores del portal de Belén, que eran hombres sencillos, reconoceremos que hay cientos, miles de cosas que nos suceden a diario que no son una casualidad, son delicadezas del Señor con nosotros, misericordia entrañable del Señor con quienes somos sus hijos. Bueno, pues continuamos leyendo y nos dice que inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida mientras él despedía a la gente, y que después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que ya anochece. El Señor ha previsto que todas las personas, después de haberle escuchado, hayan podido también cenar algo, y ahora sí les dice a los apóstoles: oye, tomad la barca y volveos de nuevo a casa. Está preocupado Jesús de que los apóstoles anden demasiado fatigados, y por eso les dice: volveos ya, tomad la barca, adelantaos, que yo enseguida os alcanzaré. Vosotros id en esta barca, yo luego agarro otra barca y ya pues nos encontramos más adelante en el camino. Y ellos se marchan, los apóstoles, en la barca, y Jesús se va solo a orar. Y entonces dice: al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en la tierra. Después de despedirse de ellos, de los apóstoles, se fue al monte a orar. Se ha despedido de los apóstoles y se ha despedido de la gente. Ha permitido que todas las familias puedan pasar a saludarle personalmente, y ahora se ha marchado a orar. Esto tiene también mucha importancia. El Señor no es un activista que dedica las 24 horas del día a resolver tareas y a zanjar asuntos, no, sino que Jesucristo vive siempre en unión con el Padre. Jesucristo vive siempre en oración y habitualmente dedica tiempos prolongados a orar, a conversar con Dios Padre. Es maravilloso todo esto. Y entonces dice que, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar. Dice, viendo que se fatigaban. ¿Y eso cómo lo podía ver? Si tiene varios kilómetros el lago de Tiberíades y se le han adelantado navegando y Jesús está en la montaña orando. Bueno, pues porque Él es Dios y ve todo lo que sucede y ve nuestra situación. También en esto vamos a detenernos un instante. Todo lo que te sucede lo ve el Señor. No te angusties pensando: estoy solo en esta coyuntura, no tengo nadie que me ayude, es que nadie se ocupa de mí. No es así. Todo lo que te sucede lo ve el Señor. Y Él vendrá en tu auxilio, como fue a ayudar a los apóstoles que estaban fatigados a medianoche, remando en dirección a su hogar. Y entonces dice que fue caminando sobre el mar hacia ellos. Qué escena, ¿verdad? ¿Se puede caminar sobre el agua? Nosotros no, pero Jesús sí, porque Él es todopoderoso. Y entonces dice que viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. También esta escena es preciosa y tiene algo de cómica, ¿verdad? Los apóstoles eran hombres ya fornidos, personas ya muy acostumbradas a bregar con el duro trabajo de la mar. Y muchos habrían pasado ya los 30 años de edad y tal vez los 40. De modo que eran, como solemos decir, hombres hechos y derechos. Y sin embargo, cuando a medianoche están fatigados en el mar, remando, y ven a Jesús andando sobre el agua, chillan de pánico, de miedo, como si fueran niños pequeños
asustados, estremecidos. También esto a nosotros nos ocurre. Por más edad que tengas, por más experiencia que hayas adquirido en la vida, siempre hay situaciones que nos desconciertan, que nos descolocan, que nos ponen al límite de nuestra capacidad. Y entonces el alma grita, el corazón se revela y se angustia y piensa, ¿cómo voy a salir de esto? Que a nadie le asuste que haya momentos en la vida en los que uno no sabe por dónde salir y momentos en la vida que a uno le desconciertan. He conocido personas que han visto morir a su esposa, padres que han visto muy gravemente enfermos a sus hijos, y aunque sean hombres fuertes y recios, hay situaciones en la vida que no somos capaces de dominar y que entonces lo que nos sale es gritar, Señor, ayúdame, Señor, ven en mi socorro. Y entonces Él les dijo, ánimo, que soy yo, no temáis. Ya me figuro que los apóstoles dirían, pues hombre, no nos des estos sustos, porque a las 4 de la mañana andando sobre el agua, en fin, no estamos acostumbrados a estas escenas, Señor, ¿verdad? El Señor les dice, ánimo, no temáis. Y entonces, y con esto concluyo, subió donde ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos. Qué impresionante es esto. Jesús ha subido a la barca y seguramente haciendo un gesto, así, cesa la tormenta, amainan las olas, se detiene el viento y llega la calma. Y todos los apóstoles quedan asombrados, con la carne de gallina, con los pelos de punta, diciendo, ¿pero quién es este? ¿Quién es este? Y realmente eso es lo que deja en nuestro corazón la lectura de un día completo de la vida de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Es asombroso. No hay ningún hombre como Él. Cristo reúne todo lo que un hombre podría desear, ¿verdad? Es tan completo, es tan perfecto, es tan profundamente humano. Si lo pensamos detenidamente, a todos nos sucede una cosa, y es que hay algún rasgo en nuestro temperamento que es muy positivo, pero eso atenúa otros rasgos que nos harían falta y que no tenemos. Por ejemplo, a veces las personas que son muy fuertes, pues son poco delicadas, son un poco brutas. Y a veces las personas que son muy delicadas, pues les falta coraje, les falta energía para resolver los problemas, ¿no? Es muy difícil ser fuerte y al mismo tiempo delicado, con ternura. Y esas dos cosas las tiene Jesús simultáneamente. También sucede que cuando una persona es muy, muy inteligente, pues normalmente se dan cuenta los demás y también se da cuenta él. Y le falta humildad y tal vez mire a los demás como por encima del hombro. Jesús, por el contrario, es inteligentísimo y humilde, cercano con los que sufren, atento con las personas más vulnerables. Jesús es también compasivo y enérgico. Jesús dice la verdad sin paliativos, es decir, llama a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino, dice esto es bueno, esto es malo, pero dice las cosas de tal manera que no hieren, porque las dice siempre con amor. Qué completo eres, Señor Jesucristo, qué perfecto. Eres el más bello de los hombres, dice la palabra de Dios. En tus labios se derrama la gracia. Bueno, pues con la ayuda de este pasaje que os he comentado, de los otros que os cité anteriormente, o de cualquier otro que vosotros deseéis,
os animo a que en este rato de oración nos introduzcamos en el Evangelio y tratemos, con la ayuda de Dios, de descubrir facetas, rasgos, aspectos de la personalidad del Señor y, por tanto, del corazón de Jesús. Pedidle al Señor esta gracia: Señor, que yo te conozca mejor. Dice una máxima que a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle. Y es imposible amarle y no seguirle. Y es verdad, cuanto más se le conoce, más se encariña uno de él. Cuanto mejor se le conoce, más descubre uno la riqueza de su corazón. Cuanto más vamos profundizando en cómo es el Señor, más deseos tenemos de ser su amigo, de ser sus amigos y de seguirlo, de ser sus discípulos, de estar siempre con Él. Ojalá el Señor nos conceda esta gracia: conocerle, amarle, seguirle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.